Vamos a ver un tema, hermanos, estamos viendo la serie Enfrentando a los Gigantes, y el día de hoy vamos a ver un tema que a mí en lo particular, pues el Señor habló mucho a mi vida, y yo sé que tiene mucho que ver con lo que acabamos de escuchar, con este testimonio. Y vamos a ver el tema Enfrentando el desierto con Dios, o enfrentando el gigante del desierto con Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 9, dice la palabra de Dios: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. El desierto en la vida del cristiano se presenta o lo vemos como un gigante, el cual sí o sí todos debemos hacerle frente. Y no podemos decir que este gigante es un enemigo, no, porque Dios mismo lo ha dispuesto para nosotros. Pero sin embargo, en el desierto, Dios promete estar con nosotros. ¿Qué es un desierto? Del hebreo midbar y del griego eramos. Cuando hablamos del hebreo nos referimos al Antiguo Testamento, porque así fue escrito. Cuando hablamos del griego estamos haciendo mención del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver el desierto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el desierto es una llanura abierta, un lugar no cultivado, donde existen animales salvajes y venenosos en completa libertad. El pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto, y ¿hacia dónde Dios los dirigió? Hacia un desierto. Y si usted recordará, Dios puso una columna de fuego por la noche, y también tenía el propósito de ahuyentar los animales venenosos y salvajes. El desierto, frecuentemente en la Biblia, lo describe como un lugar solo y seco, un lugar donde hay soledad, hay pavor, hay desolación. En la tipología bíblica, el desierto se encuentra afuera de Canaán. Canaán en la Biblia representa la tierra fresca, una tierra donde fluye leche y miel, donde hay una llanura verde, pero el desierto es completamente lo contrario. Ahora, el desierto es un lugar de prueba, es un lugar donde Israel se mantuvo durante 40 años, y esto es significativo también para cada uno de nosotros como cristianos, porque para Israel el desierto representaba lugares secos, lugares solos, inseguros, oscuros. Pero ahora, para nosotros ese lugar, el desierto, pues es un lugar para humillación, un lugar para manifestar lo que hay en nuestro corazón. En este texto que leímos al principio, lo vuelvo a leer, dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y luego dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. O sea, aquí está describiendo cómo se encontraba el pueblo en el desierto, un lugar solo, un lugar donde los trajo alrededor dando vueltas. Y luego dice: los instruyó y los guardó como a la niña de su ojo. En Oseas 13, verso 5 dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Esa frase, yo te conocí en el desierto, significa que yo vi lo que había en tu corazón. ¿Y cómo es que Dios vio esto? Hasta que los metió al desierto. No que Dios no pueda ver lo que hay en el corazón, no.
sino que en la manera en la que nosotros vemos cómo está nuestro corazón, es cuando atravesamos el desierto. Jeremías 2, verso 6 dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? Una tierra desierta y despoblada, por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Cuando habla de sombra de muerte, si hay un lugar oscuro en la tierra, son precisamente los desiertos. Hay una densa oscuridad que se siente, que se respira ahí la muerte. En Lamentaciones 5, verso 9, usted solo anote estos textos, dice, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Cuando se refiere a espada, pues aquí está hablando de un lugar muy peligroso, un lugar donde la gente muere por muchas razones, ya sea por un animal salvaje, por la picadura de un animal venenoso, o por el robo, o se enfrentaba a los ladrones. O sea, un sinfín de peligros que había. Ese desierto ahora, hablando espiritualmente, tiene un paralelo a como lo tenía en el Antiguo Testamento. Es decir, lo que para Israel fue un desierto literal, ahora para nosotros lo es de manera espiritual. Y es igual, hermanos, aplicable en nuestras vidas cotidianas, porque cuando experimentamos problemas como de este tipo que experimentó el hermano, pues él lo dijo, pensé en la muerte, sentí la muerte y sentí una soledad. Eso es una realidad. O sea, nosotros experimentamos esto de manera espiritual. Quizás no la soledad de personas, quizás no esa soledad como estaba el pueblo de Dios en el desierto, pero sí una soledad de sequedad espiritual, donde hay una incógnita, donde aquí en el corazón hay un grande temor y nos enfrentamos con una inseguridad y desde luego una inestabilidad. Todos estos aspectos Dios lo ha puesto para darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Aunque el desierto refleja una aparente desesperanza y vienen muchas preocupaciones a nuestras vidas, déjenme decirles que esto es el plan de Dios. Dios así lo dispuso para nosotros. ¿Con qué propósito? Para formarnos. Para formarnos. Pero sobre todo, es una preparación prenupcial. Por ejemplo, la Escritura dice que Jesús se va a casar con la novia. ¿Quién es la novia? Nosotros, la iglesia. Pero Dios quiere casarse con una novia madura, con una novia que esté perfecta, sin mancha, sin arruga. No se quiere casar con una novia que al primer problema y se va llorando con la mamá. Jesús quiere una esposa madura. Es decir, Dios nos va a ir madurando, dice la Escritura, para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por cualquier corriente de doctrina, por cualquier problema, etcétera, etcétera. No, Dios quiere formar en nosotros una madurez espiritual. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? ¿Y qué hace con nosotros ahora? Nos lleva al desierto. En Oseas 2, verso 14 dice, pero he aquí que yo la traeré y los llevaré ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué dice? Y hablaré a su corazón. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Número uno, Dios nos lleva al desierto. Y número dos, Dios usa los desiertos para hablar a nuestro corazón.
Entonces cualquier ministerio que enseña que cuando tú vienes a Dios, todos tus problemas se resuelven, Dios va a hacer de ti alguien muy especial, todo eso, hermano, pues no es un mensaje bíblico. Ahí nos damos cuenta. Porque la realidad bíblica es que el Señor opta por meternos a ese desierto, a ese gigante. Dios opta para sacar la necedad de nuestro corazón. El pueblo de Israel fue terco, fue insensible, había dureza en su corazón. Y dice la Escritura que un trayecto que debió durar 14 días, ¿cuánto duró? 40 años. 40 años. Para nosotros, desde la salida que tuvimos de Egipto, entiéndase del mundo, ¿cuántos años llevamos enfrentando el gigante del desierto? ¿Cuántos? Porque muchos podríamos decir, no, el pueblo fue obstinado, fue rebelde, no entendieron, duraron 40 años en el desierto, sí. Pero ¿cuántos años llevas tú en tu desierto? Porque aunque sabemos que en un desierto hay escasez, hay un sinfín de circunstancias, problemas, enfermedades, pero todo eso, hermano, tiene un límite de tiempo. Y para Israel un desierto que debió haber durado 14 días, les tornó 40 años. Y lo mismo sucede, hermanos. Es una realidad que apenas salimos de un desierto y viene el otro. Y ya salimos de otro desierto y viene otro. Pero fíjese bien, tú y yo vamos a definir el tiempo que vamos a durar en ese desierto. ¿Quién lo va a definir? Usted y yo. ¿Usted cree que era el plan de Dios que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto? ¿Cuál era el plan de Dios? Que entraran y poseyeran la tierra prometida. Pero los israelitas definieron su tiempo. El desierto, hermanos, no es solamente un lugar en el cual Dios quiere que maduremos, sino también Dios quiere hacernos crecer. Y Dios nos lleva al desierto y Dios usa el desierto para hablar a nuestro corazón. Y este es un principio que tú y yo no debemos resistirnos al desierto. No debemos decir, no, yo me cansé, yo no quiero hacerle frente a ese gigante. No, el Señor dice, yo te atraeré. Es decir, yo te voy a meter a ese desierto. Pero ¿cómo lo hace Dios? De manera dulce, de manera tierna. Dios lo hace de manera seductora. Cuando dice el texto de Oseas que acabamos de leer, yo los atraeré y los llevaré al desierto, aquí está hablando de una atracción como la que utiliza un joven para enamorar a una señorita. ¿Cómo lo hace? ¿De manera brusca? Comienza a seducirla con palabras bonitas, comienza a atraerla con presentitos, con regalitos. Esto nos habla, hermanos, de una manera tierna, de una manera dulce, en la manera en la que Dios nos atrae al desierto. Ese desierto es un camino obligatorio. ¿Cuántos quieren poseer la tierra prometida? Bueno, en la ruta que hay, ahí está el gigante del desierto. Todos queremos ir hacia la salvación, pero no podemos brincarnos el desierto. No hay otras rutas. No hay atajos. Sí o sí tenemos que cruzarlo. Ahora, lo importante no es sentir lo que vamos a enfrentar en los desiertos, no, sino más bien que jamás Dios nos abandonará.
Él estará presente allí. Dice la Escritura, con amor eterno te he amado. El Señor va a estar presente, esa es una realidad. Vamos a enfrentar ese gigante. Y al pasar ese desierto vendrá otro desierto. Pero fíjese bien, es allí en el desierto donde sentimos la protección de Dios. ¿Sí o no, hermano? Ahí sentimos la protección de Dios. Dios no nos sacó al desierto para descuidarnos o para matarnos allí. No, pero sí vamos a sufrir en el desierto. Dios nos va a quitar un rato la sed, pero no nos va a matar de sed. Dios nos va a dar un poco de calor, pero ese calor no nos va a matar. Él nos guarda de todo ataque del enemigo, Él va a estar presente allí, no va a permitir que ninguna arma forjada contra ti, contra mí, nos destruya. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Pero el desierto es una ruta indispensable para llegar a la tierra prometida. Y Dios nos seduce hacia el desierto, Él nos lleva al desierto, pero Él promete cuidarnos dentro del desierto. El desierto, hermanos, no es porque nos portamos mal. Jamás debemos verlo de esa manera. El desierto es simplemente porque es la ruta que nos lleva hacia la tierra prometida. Y Dios, a través del profeta Oseas, le comenta sobre el propósito que tenía para con su pueblo. Y esto era que Israel se separara de todos sus antiguos amantes, principalmente que quitaran a ese Egipto de su corazón. Todas esas prácticas pecaminosas de las cuales pues ya era parte de ellos. Pero ellos tenían que concentrarse únicamente en su encuentro con el Señor. Por eso nosotros como iglesia pues estamos destinados hacia la misma ruta del desierto. Y la razón por la cual el Señor nos mete al desierto es porque pues todavía no hemos querido dejar del todo al mundo. Todavía el mundo está aquí en muchos corazones. Todavía muchos cristianos tienden a querer regresarse de donde Dios los sacó, así como el pueblo de Egipto. Se dice que un cristiano estaba en la calle fumando y ándale que se encuentra al pastor y se encuentran de frente y el cristiano y le dice el pastor, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Y comenzaron a hablar de otras cosas. Y ya cuando estaban a punto de despedirse, pues Dios te bendiga. Y el otro se queda, oiga, pastor, ¿no me va a decir nada porque tenía el cigarro en la boca? Digo, no, no te va a decir nada porque el cigarro no está en tu boca, está en tu corazón. Y esa es una realidad, hermanos. ¿Cuántas cosas del mundo no tenemos aquí? ¿Pero qué quiere hacer Dios? Sacarlas. Eso es justamente lo que pasó al pueblo de Israel. Ellos, aunque eran libres, pero ¿dónde estaba Egipto? Aquí en su corazón. Por eso ante el primer problema renegaban y decían, no, allá en Egipto teníamos ajos, teníamos cebollas, ponían la mesa y comíamos. Estaban llenos de Egipto. Por eso nosotros como iglesia tenemos que agarrar la misma ruta al desierto para dejar lo que hay de nosotros, de ese Egipto, del mundo. Tenemos cosas en nuestro corazón que solamente Dios sabe que por medio del recurso del desierto las vamos a poder dejar. Por eso dice el texto que Dios nos va a seducir.
Y aún estando en el desierto nos mostrará lo que hay en nuestro corazón. Dios a través del profeta Oseas les dijo, yo los atraeré a mí mismo. Y recuerdan lo que Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no los atrayera a mí mismo. ¿Recuerda? Todos fuimos atraídos por Dios. Y Dios nos atrajo, nos llevó al desierto. Cuando venimos a Cristo, sin duda estábamos en otro desierto. Estábamos sumidos en las drogas, sumidos en el alcoholismo, en el adulterio, en la idolatría, en las deudas, en un sinfín de problemas. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Pregunto. ¿Te resolvió todos tus problemas? ¿Saben qué hizo Dios? Nos metió a otro desierto. Eso fue lo que hizo, hermanos. Nos metió a otro desierto. Y es ahí, hermanos, donde pues como que no compagina el evangelio que muchos comparten. Y por eso, hermano, usted debe de tener mucho cuidado con lo que está escuchando. Porque les dicen, no, Dios quiere que nunca te enfermes, que siempre estés sano y decláralo, decrétalo. Pero en la Biblia, hermanos, vemos cómo Dios no nos saca, sino nos lleva a otro desierto. Por eso todo el mundo, bajo ese contexto, ¿verdad? Pues no quiere venir a los pies de Cristo. Pero ¿cómo debe ser la predicación? Si vienes a Cristo, Él te va a meter a un desierto, pero dentro de ese desierto, tú tendrás que darle respuestas a Dios. Ahora, el trato de Dios no es severo. Y si vemos, hermanos, esto desde la postura de Dios, es un acto de amor. ¿Cuántos sabían eso? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Es un acto de amor. ¿Por qué Dios en su palabra nos advierte del infierno? Muchos dicen, no, el infierno es como un Dios de amor nos envía al infierno. No, el Dios de amor te advierte. Es como si entraras a un campo donde está lleno de serpientes, está el lobo lobito, ¿verdad? Y está el oso y está el león rugiente, y de repente alguien se para frente a ti con un letrero y te advierte diciendo, no pases por allí, porque si pasa vas a morir. Yo le pregunto, hermano, ¿ese es un acto de amor y de misericordia? ¿A quién no le gustaría que le advirtiera de los peligros inminentes? Bueno, esto hace Dios con su palabra. Dios nos advierte. Yo recuerdo una de las jóvenes los jóvenes que se bautizaron, yo les dije, miren, ustedes van a dar ese paso de fe, van a ser bautizados en el Espíritu Santo, van a ser bautizados en arrepentimiento, van a ser bautizados en agua, pero les quiero hablar de otro cuarto bautismo. Y es el bautismo de la persecución. Digo, porque ustedes al tomar esta decisión tienen que estar dispuestos a enfrentar la persecución. Y apenas se bautizaron, una de ellas ya la desheredaron. Ya le prohibieron regresar a su casa. Ya no la quiere ver ni su mamá. Si yo le hubiera predicado el evangelio, no, todo va a ser color de rosa, todo se va a arreglar en tu vida, no, yo le dije, vas a beber un cuarto bautismo, que va a ser el de la persecución. ¿Y saben qué? A mí me gustó mucho la respuesta que ella le está dando a Dios. Yo le dije, mira, no es que pierdas a tu familia, es que la vas a ganar. Porque tú al conocer a Cristo, dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, la vas a ganar. No estés triste, aunque ya no te hablen por un tiempo, no te preocupes. Soporta, supera el desierto, supéralo.
Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí lo estamos por intereses personales? ¿Cuántos? ¿Hay un interés personal en ti? ¿O cuántos estamos por agradecimiento a Dios? Porque si algo, hermanos, que debemos enfocarnos es en agradecerle a Dios por lo que Él ya hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Nos libertó de esta esclavitud de Egipto. Nos libertó de la muerte y de la condenación del pecado. ¿Y qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Que haya bendición. Ningún judío podía ser salvo sin antes Dios mismo no abriera su corazón. Y esto es lo que dice Juan 6:43. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice allí? No lo trajere. ¿Quién nos atrae? Dios mismo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, Dios es el único que puede abrir el corazón para que tú y yo podamos aceptar su palabra, aceptar al Hijo. Por eso Dios nos mete al desierto, para comenzar a trabajar ese corazón. Con la mano dura, con la mano firme de Dios, pero también con su cuidado, con su ternura y su protección, Dios está trabajando en tu corazón. ¿Para qué? Para que le recibas tú a Él. Él nos dice, hermanos, yo te amo tanto, y de tal manera te amo, que bienvenido al desierto. Eso dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Una de las formas predilectas de Dios para revelarse a sus hijos no es dándonos todo lo que le pidamos, sino más bien manifestándonos su amor. ¿Y cuál es la manera en la que Dios nos va a manifestar su amor? En medio de la prueba del desierto. Qué interesante, ¿no, hermano? Y eso en nuestra mente no podemos entenderlo, ¿verdad? Para nosotros, un desierto es representativo, es la soledad, es un lugar donde tenemos mucha necesidad, pero ¿en qué momento tú y yo podemos acudir a Dios? Si no es a través de los desiertos, porque cuando todo va viento en popa, muchos en su arrogancia, pues dicen, yo no necesito a Dios. Pero cuando estamos en el desierto, hermanos, cuando el Señor nos conduce por ese lugar árido, cuando tenemos esa necesidad, es ahí cuando Dios se revela a cada corazón y vemos su trato de amor, vemos su compasión, su misericordia. Para nosotros, siempre el recibir es mejor. Y todo queremos recibir las bendiciones de Dios, queremos que Él nos dé su bendición, su provisión, etcétera, etcétera. Pero la Escritura dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué Dios nos dio? Lo más valioso que Él tenía, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, la vida eterna que Dios nos da. Dios usa
esos desiertos para mostrarnos, o mejor dicho, o demostrarnos cuánto nos ama. Por eso, hermanos, debemos cambiar nuestro pensamiento en relación al desierto. No, si estamos en medio de un desierto, allí podremos experimentar ese amor de Dios en gran manera. ¿Por qué? Porque aparentemente cuando nosotros estamos dentro de un desierto, la gente pues nos abandona. Cuando todo iba bien, estaban junto a ti, pero cuando te ven en la miseria o en la enfermedad, te abandonan, cambian su perspectiva. Inclusive muchos de ellos, los familiares, dicen, mira, es cristiano y tiene cáncer. Te abandonan. Porque la realidad, ellos no entienden, o mejor dicho, no nos aman como Dios nos ama. Y Dios nos ama con un amor eterno, un amor que es para siempre. Tus amigos no te aman así, pero el amor de Dios es un amor ágape, un amor que está en todo tiempo, un amor que todo lo puede, todo lo sufre. El amor que tenemos de nuestros familiares es el amor filial, pero es un amor por interés. Si me amas, yo te amo. Si me ayudas, yo te ayudo. Pero con Dios es un amor sin límites, un amor eterno, un amor tan profundo que pues todavía no logramos entenderlo. Cuando Dios nos llama, nos llama a un desierto. Y al hacerlo, esto es una evidencia de amor. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué razón? Vean lo que dice Oseas 11:4. Oseas 11:4. Aquí vemos a un Dios que nos atrae de manera tierna. Un Dios que siempre va a estar allí para todo lo que necesites. Un Dios que cuando su pueblo tuvo sed, partió la peña y dio de beber. Cuando el pueblo tuvo hambre, les envió el maná del cielo. El pueblo tenía calor y les puso una sombrilla enorme. Y por la noche los calentaba con una columna de fuego. La columna y la nube era una evidencia de que Dios estaba allí. ¿Y cuándo se movió esa columna? ¿Cuándo Dios les quitó esa nube? ¿Cuándo Dios dejó de enviarles el maná? Dios siempre envió su provisión, hermanos. Y vean lo que dice el verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas de amor, dice, con cuerdas humanas. No como esas cuerdas con las que ataban a los bueyes. Y el hombre tenía que jalarlos y decirle, órale. Y luego torcían la cabeza y órale. Y pobres animales todos descuellados. Sígame, y los jalaban fuerte. No, dice la escritura, con cuerdas humanas. Eso ilustra cuando los israelitas comenzaban a enseñar a caminar a sus bebés. Les ponían sobre ellos una cuerda sobre su cintura, otra sobre sus manos, y ya cuando el bebé tenía 2 añitos, 3 añitos, comenzaban a jalarlo suavemente. Órale, mijo, camínele, un pasito, con cuerdas de amor. No los jalaba y decía, órale, no, pues si hacía eso, ¿qué pasaba? Imagínense el brazo, la columna. Así Dios nos atrae, hermanos. Él te agarra, así literal, y te dice, órale, mijo, pasito, camínele. ¿A dónde me lleva, Señor? Al desierto, camínele, al desierto. Luego dice, quité de ellos su cerviz, el yugo. Está hablando de esa esclavitud de pecado, hermanos.
Él nos quitó esa esclavitud y puso delante de nosotros un manjar, la comida. Dios nos atrae, hermanos, con amor, con cuerdas de amor. Dios nos lleva de la cintura. Y eso ilustra, hermanos, cómo Dios trató a su pueblo, al pueblo de Israel. Aunque los llevó al desierto, pero sin duda les manifestó su amor, su cuidado, su protección. Tú y yo tenemos que ser agradecidos a Dios. Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Él nunca va a pasar por alto el hecho de que nos encontramos en un desierto. Dios se va a encargar de proveernos todo. El hermano lo decía, yo vi un ángel y otro ángel y me envió otro ángel. Dios, hermanos, siempre va a estar presente en todo el proceso que pasemos ese desierto. El desierto es un proceso de formación y debe servirnos para crecer, para madurar. Es un continuo progreso. En Jeremías 2:2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas mal venía sobre ellos, dice Jehová. Noten cómo Dios aquí elogia tres cualidades del pueblo. Número 1, Dios elogió su fidelidad. Número 2, su amor. Y número 3, su constancia. Y este texto yo lo reflexionaba y lo compartía con mi esposa cuando lo estaba preparando. Yo le decía, Dios está diciendo en este pasaje, me acuerdo de ese día cuando yo te liberté de la tierra de esclavitud. Tú venías en pos de mí con gozo, venías con alegría y entonabas cánticos de liberación y me dabas la gloria diciendo, el Señor me libertó, el Señor me hizo libre. E ibas detrás de mí como un niño, como un hijo hacia su papá. Así venías tú detrás de mí. Y dice el Señor, me acordé de tu fidelidad. Me acordé de ese amor que tú tenías hacia mí. Pero ¿qué pasó después? El pueblo le dio la espalda a Dios. Y qué rápido se le olvidó. No importa, hermano, lo que esté pasando en nuestra vida. Si ese desierto sea muy grande, si ese gigante lo vemos muy enorme, no importa. Pero nunca, nunca debemos olvidarnos de las grandezas y de las maravillas, de las misericordias, de ese día en el que Dios te liberó. Ten en mente siempre de dónde te sacó Dios. Y Dios elogia al pueblo y les dice, me acordé cuando venías en pos de mí. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué se olvidaron de ese pacto? ¿Sabe? Esto debe de enseñarnos a ti y a mí a valorar nuestra libertad. Así como el hermano nos enseña a valorar la vida, que contó su testimonio, a valorar la vida. ¿Cuántos valoran la vida que tienen? ¿Cuántos valoran la salud? ¿Cuántos valoran aún más la libertad que tienen en Cristo? Que no se nos olvide, hermanos. Dios se acordaba de Israel como venía detrás de él en el desierto. La columna se movía y el pueblo tenía que ir detrás de Dios. La nube se movía y el pueblo tenía que ir detrás de Dios.
Tú y yo debemos valorar esa libertad, hermanos. Esa libertad que Dios nos ha dado de Satanás, del pecado. Israel sabía que Dios lo había sacado con brazo poderoso. Envió plagas a Egipto, los liberó con una mano poderosa. Ellos fueron testigos, presenciaron su poder y andaban detrás de Dios. Pero tristemente, hoy día muchos dejan a Dios porque no entienden el propósito del desierto. Otros se regresan a Egipto, otros dicen, no, la vida cristiana no, es muy dura, es muy difícil, está lleno de prohibiciones y te demandan esto. Y el problema, hermanos, es que no entienden el propósito del desierto. Y como no lo entienden, pues más fácil se les hace irse y alejarse de Dios y darle su espalda. Muchos son servidores, cristianos fervorosos que vienen a la iglesia y adoran, pero nada más Dios los mete tantito al desierto y ya no se interesan por las cosas de Dios. Pero Dios, hermanos, fíjese bien, Dios elogia nuestra perseverancia en el desierto. Que aunque no entiendo por qué estoy padeciendo esta enfermedad, por qué me sobrevino esta prueba, no lo entiendo, pero Señor, tú tienes un propósito en mi vida. Y sé que eres fiel y no me vas a abandonar. ¿Y saben qué? Dios elogia esa fidelidad. Dios elogia nuestra lealtad, porque aunque pudiéramos sentir que Dios nos abandonó y llegase ese desierto donde pues no sentimos la presencia de Dios, pero sin embargo nos mantenemos firmes y decimos, no, Señor, tú tienes un plan bueno para mí, tú tienes un propósito, como dijo Job. Después que le sobrevino ese desierto de perderlo todo, y aún estaba con una enfermedad, que dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios elogia, hermanos, la lealtad. En Ezequiel 20, verso 10 dice, los saqué, Ezequiel 20, 10, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. No dice, te saqué del mundo para mantenerte en el mundo de los negocios, para hacerte próspero. No, ¿qué dice? Los saqué de la tierra de Egipto para llevarlos al desierto. El verso 35 de este mismo capítulo 20, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Litigar significa los voy a juzgar. Van a entrar en un proceso donde se van a tener que poner a cuentas conmigo. Los saqué de Egipto, te metí al desierto y en el desierto voy a litigar contigo, es decir, voy a tratar contigo cara a cara. Y yo le pregunto, ¿acaso Dios que nos libertó de la tierra de Egipto no tiene el derecho de tratar con nosotros? Sí, y lo va a hacer, hermanos. Nos arrebató de la esclavitud de Satanás, nos ha hecho libres, pero ahora somos sus esclavos, esclavos por amor a Cristo, porque Él nos libertó de esa esclavitud, de esos pecados. Pero Dios necesita tratar con nosotros cara a cara, personalmente lo va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Y qué espera Dios? Que le demos respuestas. No importa dónde vayamos o lo que suceda en nuestras vidas, Dios espera de nosotros respuestas.
¿Cuántos sabían que Dios se vale? Muchas veces Dios se vale aún de la enfermedad, de la escasez económica, de cualquier problema. Dios se vale para tratar contigo y le des una respuesta a Dios. ¿Ustedes recuerdan la hermana de María, la que murmuró contra Moisés? ¿Qué pasó? Le vino una enfermedad. ¿Recuerdan? Le vino la lepra. Ahora, ¿cuánto tiempo duró la enfermedad en la vida de María? ¿Hasta qué momento? Hasta que ella se arrepintió. Cuando se arrepintió de su pecado, ¿qué hizo Dios? La sanó. No en todos los casos sucede lo mismo, pero en algunos sí. ¿Y qué espera Dios? Pues que reconozcas, ¿verdad? Como el hijo pródigo, cuando ya estaba en la pocilga, cuando estaba en el lodo, se acordó y dijo: "Ay, pecado contra Dios. Regresaré a la casa de mi padre". Y cuando regresó, ¿qué hizo? Le dio una respuesta a Dios. David, otro que en sus oraciones y en sus salmos decía: "Me he secado, me he consumido". Y él oró al Señor: "Vuélveme el gozo de tu salvación". ¿Cuántos se han sentido así? Señor, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no estás? ¿Por qué nada me resulta? ¿No será que Dios está demandando de ti una respuesta? ¿Qué pasó con la vida de Jonás cuando estaba en el gran pez? Cuando ya estaba en el trato duro de Dios en el desierto, comienza a darle una respuesta a Dios y se arrepiente. Hasta que se humilló, fue cuando el pez lo vomitó. El desierto comprende un transitorio de algo malo a algo bueno. Es un transitorio, es decir, es como una ruta. El desierto es algo malo, pero que después viene algo bueno. Eso también puede comprender un proceso en el cual Dios lo va a utilizar para apartar a los que no son suyos, a los que son rebeldes. El proceso, hermanos, del desierto sacará a la luz lo que hay en el corazón. Y si hay rebeldía, vean lo que dice Ezequiel 20:38. Dice: "Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová". En ocasiones podemos ver cómo hermanos en la fe se apartan. Algunos son por desánimo, otros son porque se desilusionaron del camino de la fe, y cuando esto sucede, pues hay tristeza en nuestro corazón. Nosotros debemos orar por su restauración, pero cuando se trata de un rebelde, Dios mismo es el que lo aparta. Y toda esa generación rebelde que no quisieron someterse a la voluntad de Dios, murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Dios hizo esto en el desierto. Un rebelde trae muchos problemas. Un rebelde, estamos hablando de alguien que se resiste a obedecer a Dios y que aún pues se levanta contra Dios, como lo fue el caso de Coré. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Coré en el desierto?
Cuando ya estaban sedientos, se enojaron, y para eso nos trajiste, Moisés, para morir en el desierto, y se levantó todo un séquito de seguidores. ¿Y qué hizo Dios en el desierto? Les abrió la tierra. Otra cualidad que vemos de parte de Dios en el desierto es que los hizo rodear. Éxodo 13, verso 18 dice, Éxodo 13, 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Qué hizo Dios? Hizo que rodearan. Una de las razones por las cuales Dios hizo que su pueblo rodeara fue porque al salir al desierto, ellos tenían que atravesar muchas ciudades fieras de los filisteos, de los enemigos, de los cananistas que vivían en ese entonces. Y el pueblo todavía no estaba preparado para enfrentarlos. Entonces Dios, al hacerlos rodear, estaba formando en ellos madurez y carácter. No estaban listos para la guerra. Y Dios comenzó a darles vueltas en un proceso para que maduraran. Esto nos muestra algo muy interesante, hermanos, que muchas veces Dios, cuando nos mete en un desierto, nos va a hacer que rodeemos en él. El Señor va a hacer que rodeemos para que tú y yo maduremos. Pero si tú no le das una respuesta a Dios de crecimiento, de madurez, puede que ese rodeo que des se torne hasta 40 años, como lo pasó al pueblo de Israel. Aquí podría decir uno, ¿cuántos años tienes como cristiano? Yo ya voy para los 20 años como cristiano. Y el Señor me ha metido en un sinfín de desiertos. Y puedo decir que estoy dentro de uno, en el cual el Señor todavía me tiene rodeando. Pero ¿qué Dios quiere de mí? Que logre madurar, que logre crecer. No importa cuántos desiertos estés atravesando en tus vidas, pero lo que el Señor quiere es que tú le des una respuesta a Dios. En Deuteronomio 32, verso 10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y note esa palabra, lo instruyó. Instruir, desde luego está hablando de protección, una protección tan grande que Dios hizo con su pueblo, pero la instrucción también tiene que ver con enseñanza. El propósito del pueblo en el desierto era que aprendieran a depender totalmente de Dios. ¿Por qué el pueblo no superó la prueba? Porque seguían desconfiando de Dios. ¿Qué sucedió cuando envió los espías Moisés? Y les dijeron, hay gigantes. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Por qué nos trajiste para morir en manos de nuestros enemigos? 40 años después, desconfiando que mayor que ese gigante, esos gigantes de la tierra, ¿quién iba con ellos? Dios mismo. 40 años y no superaron la prueba de confiar plenamente en Dios. ¿Y qué dijeron? No, nos vamos a regresar a tierra de Egipto. Eso hicieron. No todos, hubo una excepción, ¿verdad? Como Josué y Caleb, que dijeron, no, para el Señor estos gigantes son como nada. Subamos y el Señor nos va a entregar la tierra. Es decir, sí pasaron la prueba. Pero tristemente, hermanos, muchos se van a quedar muertos en el desierto. Todavía no superan su desierto. Todavía no superan la prueba en la que están.
Y el Señor les dice, los protegí, los guardé como a la niña de su ojo. Él nos está formando y duele, pero no nos va a dejar, porque somos la niña de su ojo. Cada día el Señor envía su misericordia, cada día vemos su provisión, su cuidado. El amor de Dios es tan grande sobre cada uno de nosotros que Él no nos va a abandonar. Él es fiel aún en las cosas mínimas. ¿Cuántos aquí se quedaron sin poder pagar su recibo de luz? ¿Cuántos aquí al salir no tienen que comer? ¿Cuántos? En una ocasión iba un cristiano y llegó con el pastor y le dijo, pastor, me va muy mal, no tengo ni para pagar la luz, no tengo ni para la renta, no tengo ni siquiera para comer este día. Y el pastor le dijo, ¿y qué vas a hacer? Dijo, no, pues hice un letrero. ¿Y qué dice tu letrero? Dice, este pobre clamó al Señor y Dios no le respondió. Dice el pastor, no, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Esto que hiciste está mal, pero voy a orar por ti. Al poco tiempo llegó ese hombre y le dijo, pastor, fíjese que ya tengo para la luz, ya pagué la renta, ya me puse, ya tengo alimento, ya tengo mi alacena llena. Ah, muy bien. Y oye, ¿y dónde está ese letrero? No, lo guardé por si vuelve a suceder lo mismo. ¿Cuántos saben que para nosotros nunca vamos a necesitar ese letrero? Dios dice en su palabra, este pobre clamó y el Señor Dios sí le respondió. Así que si tú llegas a tu casa y ves los frijolitos, o ves la sopa de arroz, o ves la sopa de fideo, que cosas que pues no tanto nos gustan, ¿verdad? Pero sin embargo ahí Dios prueba nuestra fidelidad. A ver, ¿qué tan agradecido estás conmigo? Dios nos ha dado su palabra, hermanos. Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Eso debe de ser suficiente para nosotros. Sobrenaturalmente viene la provisión de Dios. En Éxodo 15, verso 22, con esto termino, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Qué dice ahí? Tu sanador. No, hombre, el hermano ahorita puede decir amén. ¿Qué es Jehová? Nuestro sanador. La prueba fue dura, pero tenía un propósito muy grande. Dios se manifestó como el Dios proveedor, como el Dios protector, como el Dios sanador. En la medida que Dios se manifieste en tu vida, hermano, es como tú lo vas a conocer. El hermano puede decir, Dios se manifestó a mí como Dios sanador. ¿Cuántos pueden decir eso?
Dios se manifestó a mí como el Dios libertador, me libertó de las drogas, me libertó del alcoholismo. Yo puedo decir que Dios es mi libertador. Isaías 35, verso 1, aquí termino. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano, y dele gracias a Dios. Extiende tus manos y dile: Señor, gracias, porque te has manifestado a mí como poderoso gigante, como mi Dios libertador, mi Dios sanador, mi Dios que me protege. Que aunque vengan los momentos de escasez en el desierto, yo estoy confiado en ti, Señor, porque me cuidas como la niña de tus ojos. Gracias, Señor, por ese cuidado. Dale gracias, Señor. Gracias por esa provisión. Gracias, Dios, por ese cuidado. Gracias por tu paz, Señor, que tengo en mi corazón, por ese consuelo tan grande. Gracias, Señor, porque estás conmigo en el desierto, pero tú estás conmigo. Yo quiero superar, Señor, esos obstáculos, dándote la gloria a ti, porque tú eres mi victoria. Tú eres el vencedor y en ti soy más que vencedor. Aprendamos a dar gracias al Señor, aunque estemos en medio de los desiertos. Aún en medio de la escasez, darle gracias y alabarlo, así como lo hizo Job. Señor, tú me diste y tú me quitaste. Sea tu nombre bendito. Pero ese Dios mismo que le quitó todo, no lo dejó allí, le retribuyó y le multiplicó en gran manera. Y dice el Señor: yo tengo una recompensa tuya en los cielos, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, porque esas cosas pasaron. El Señor promete darnos cosas nuevas en los cielos, una vida en abundancia, una vida sin fin, donde contemplaremos su rostro, su hermosura, y nos deleitaremos en su presencia eternamente. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que nos das, por estar con nosotros, Señor. Muchas gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Demos otro aplauso al Señor.